Viernes 22 de enero, gracias como siempre amigas y amigos televidentes por preferir la señal de Ecuador TV. Este es un noticiero telediario y de inmediato le contaremos lo que pasa en el Ecuador y en el resto del planeta. Bienvenidos. Comenzamos con el desarrollo de la información y le contamos a esta hora que arrancó el plan de vacunación en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. En la capital, el plan piloto inició en los hospitales Pablo Arturo Suárez, de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Fue inmunizado el personal que mayor contacto tiene con los infectados de COVID-19. En la memoria de Janet Moranes quedará este momento. Las cámaras registraban lo que ocurría antes de las 7 de la mañana de este jueves 21 de enero. Se convirtió en la primera mujer que recibía la vacuna contra el coronavirus en Ecuador. Es la jefe de emergencia del hospital militar. Seguir luchando por la salud y por la vida de nuestros pacientes. Esa es nuestra expectativa de todos, pienso yo. Minutos después, en el hospital Pablo Arturo Suárez, Jorge Vélez, jefe de la unidad de cuidados intensivos, recibía la dosis de inmunización. Espero que sea el camino que nos empiezan a marcar para que médicos y todos los ecuatorianos podamos retomar la tan necesaria actividad sanitaria y económica que merecemos. Lució emocionado porque ha peleado una batalla en la que ni él ni sus compañeros ha tenido descanso y ha visto de cerca el dolor y la muerte de personas de todas las edades. El llegar a casa ha sido tan duro, tan difícil, porque uno llega con la culpa de que de pronto uno puede llevar el virus y que la familia de uno se contagie. Eso es algo que quita el sueño, que nos quita sueños y que nos tiene una etapa de estrés permanente. La misma alegría y esperanza se vivieron en los pasillos del Hospital de la Policía de Quito. Allí se destinó una sala para el punto de vacunación, en donde el personal de salud fue inmunizado, y una sala de observación en donde permanecieron las personas inoculadas con la primera dosis por 30 minutos para prevenir una reacción alérgica. El infectólogo Ángel Ayarvide asegura que esto permitirá a los médicos seguir recibiendo a los enfermos que cada día acuden con cuadros más graves. Mucho tiempo por esta vacuna y bueno, esperemos que sea positiva la segunda dosis y así podemos estar mucho más tranquilos para seguir ayudando y protegiendo a nuestros pacientes. El director de la Casa de Salud explicó que el personal fue consultado previo a la vacunación. En unos coolers fueron recibidos por el suscrito y entregado tenemos un espacio que es un cuarto frío en donde se mantienen y donde hay un grupo de personas, de funcionarios del Ministerio de Salud Pública, en donde permanecen las vacunas y donde se les va sacando, se pone en la refrigeradora y posterior de esto se van entregando en los puntos que tenemos para la colocación de las vacunas. 84 dosis se aplicaron este jueves de las 560 que habían sido solicitadas al Ministerio de Salud en este hospital. El Ministerio de Salud Pública se encargó de la selección de las personas de acuerdo a las funciones que cumplen cada una de ellas. Pero se mantiene la inquietud del personal. Todos quieren ser inmunizados. Lamentablemente las vacunas no alcanzan para todos, pero lo importante de esto es que existe el compromiso de parte del Ministerio de Salud, de parte del Estado en general, de que las vacunas van a ser para todos los funcionarios de todos los hospitales. Es decir, nos toca tener paciencia. Al Hospital Carlos Andrade Marín, las vacunas llegaron vigiladas por un fuerte contingente policial. Las cajas descendieron y los 194 trabajadores recibieron la fórmula. Parece que será el principio del fin del virus, pero en el Pablo Arturo Suárez insisten en que no hay que bajar la guardia, aunque el personal tiene signos de agotamiento. A partir de los 21 días tenemos que colocar a todo el personal del día de hoy la segunda dosis para que luego entre 7 a 14 días tengan el tema de la inmunidad. Pero a pesar de la esperanza que abre la llegada de la vacuna, los galenos piden responsabilidad ciudadana. Más que uno esté vacunado, inmunizado, pero si la población no colabora con lo que es el aislamiento, las medidas de bioseguridad, realmente esto sí se nos va a desbordar. Este viernes la vacunación iniciará en el Hospital del IES Quito Sur y en la ciudad de Cuenca. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en Guayaquil, el médico Julio Vázquez del Hospital IES Guasmo Sur fue el primer profesional sanitario en recibir la vacuna. De esta manera inició la fase 1 de la campaña de vacunación al personal de primera línea en esa ciudad.
Cerca de las 9:30 de la mañana de este jueves 21 de enero de 2021, Julio Velázquez, de 34 años, doctor del Ministerio de Salud Pública desde hace 5 años, fue el primer ecuatoriano en recibir la dosis de vacunación contra el coronavirus en el Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil, donde nos encontramos. Velázquez labora en el área de emergencia del hospital. En realidad una gran emoción de ser vacunado, porque hemos estado en un año sin vacunas y todo lo que ha pasado no se iguala a las pocas reacciones adversas que podemos tener. Es comparar todas las complicaciones que pueden hacer con toda la gente que ha tenido muertes, complicaciones durante todo este tiempo. Hay esperanza. Estas son las primeras 8,000 que llegaron para vacunarse. ¿A quién? Al personal médico, para seguir protegiendo a los que nos protegen. Se tiene previsto que durante las próximas 3 semanas arriben al país 86,000 dosis más, que serán distribuidas en 95 hospitales de 44 cantones del país. Y preste atención, la policía detectó una nueva modalidad de estafa en la venta de vacunas contra el COVID-19. Para poder monitorear este ilícito, capacitó a 432 investigadores. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria tuvo que retirar vallas de publicidad engañosa en Quito y pidió a la ciudadanía denunciar estos casos, ya que solo el Ministerio de Salud es el ente autorizado para la importación y distribución de las dosis. La llegada de la vacuna contra el COVID-19 ha generado una nueva modalidad de estafa y la delincuencia aprovecha la desesperación y preocupación de los ciudadanos ante la propagación del virus. Desde los primeros días de enero, la Policía Nacional monitorea información que circula en las redes sociales y a través de chats de mensajería sobre ofrecimientos de compra y venta de dosis para inmunizar a las personas contra el virus. Cuando ya logran enganchar a una de sus víctimas pidiendo que se deposite el 50%. Una vez que se deposita el 50% del valor de esta pseudo vacuna, jamás vuelven no llega nunca el producto. En Ecuador no existen denuncias formales. Pueden dar robos de estas vacunas, ¿no? Pero el problema del robo de una vacuna, si le oferten una vacuna original por internet, el problema es que el traslado y manejo y el cuidado y el embodegaje de estas vacunas requiere unos tratamientos muy especiales. Pero en otros países de la región ya hay casos de falsificación de vacunas que pueden atentar contra la vida. 432 investigadores han sido capacitados con el apoyo de la farmacéutica Pfizer, incluyendo agentes de contingencia fronteriza que realizan los operativos en las carreteras y 24 jefes de la Policía Judicial, que se encargarán de vigilar que no circulen en el mercado dosis adulteradas o que no ingresen al país fórmulas que podrían ser robadas. Como cada vacuna de estas Pfizer trae sus propios códigos QRL y códigos de barras que orientan inclusive a qué país van. Las que vienen a Ecuador vienen con un código que es para Ecuador. Eso ha permitido a estos laboratorios Pfizer darse cuenta de los movimientos irregulares de lo que pudo haber pasado con esta vacuna en otros países. Y una de las alertas más latentes para nosotros por la cercanía es Colombia y Panamá. Hay problemas en este momento de estafas. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, ha retirado vallas de publicidad engañosa en Quito. Ofertaban que la vacuna la iban a poder aplicar durante el periodo 2021, lo cual es totalmente falso. La ARCSA es la única entidad en el país que permite la importación, distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Solo el Ministerio de Salud está autorizado para ello. Si usted ha recibido una notificación, denuncie a las autoridades. Tenemos el 1-800 delito donde la información es reservada, en Fiscalía que le van a receptar la denuncia, y nuestras unidades de Policía Judicial que tienen las 24 horas. El monitoreo es permanente, señalan. Hacia poder detectar posibles productos que ingresen al país por contrabando, como falsificados y otros productos adulterados. Las autoridades hacen un llamado a no caer en anuncios que se publicitan en redes sociales o a través de chats de mensajería y a no depositar dinero en cuentas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció nuevas medidas que fueron adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano y que regirán en la capital en las próximas horas. Se limitará la venta de bebidas alcohólicas y se establecerá un horario para el funcionamiento de establecimientos con licencia única de actividades económicas. El burgomaestre aseguró que existe un relajamiento en la población. La restricción del permiso de funcionamiento de las actividades comerciales que irían hasta las 22 horas en la ciudad capital.
la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas los días del fin de semana, que estarían justamente también permitidas hasta las 22 horas y de ahí ya no se podría expender. El mantener la suspensión de las LUAES, es decir, de los permisos para bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia y similares. El control efectivo de los aforos de los locales, del transporte público también se estará reforzando. Básicamente son medidas de mantener, por ejemplo, la restricción de la práctica de deportes de contacto en el espacio público y en el espacio también haciendo el llamado a los espacios privados, porque hay una cantidad de escenarios deportivos privados donde hemos encontrado 100, 150 personas en actividades deportivas especialmente tradicionales como el ecuavóley, con diríamos con una irresponsabilidad de parte de quienes acuden a estos escenarios. Hemos activado las 9 administraciones zonales para, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad y las instituciones gubernamentales, seguir duplicando los controles a nivel de todo el distrito metropolitano. La movilidad yo creo que amerita una explicación al pueblo de Quito, y tan solo el 21% de los quiteños poseen un auto, pero lamentablemente este 21% llega a un número de más de 700,000 vehículos que ocupan más del 80% del espacio público. Es por eso que nuestras medidas van en función de privilegiar el transporte público. La ciudad no puede entrar a un toque de queda, no puede entrar a un confinamiento. Diagnosticar casos forma parte de la estrategia para combatir al coronavirus y el municipio de Quito avanza en los procesos para comprar nuevas pruebas para la ciudad, esta vez la detección de antígenos. Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud, explica los fundamentos de esta decisión. Las pruebas LAM que adquirió el municipio de Quito se acabaron en noviembre. A partir de ese mes, el diagnóstico de COVID-19 en los puntos de triaje de la ciudad se realiza con las 10,000 pruebas que donó la farmacéutica coreana Sigen. La administración municipal no quiere quedarse sin herramientas para la detección de casos y por ello 2 procesos se encuentran en marcha. El primero para la contratación de servicios para el procesamiento de 14,000 pruebas tipo PCR. Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud, explica por qué esta figura. Que la prueba por sí sola no constituye el diagnóstico, adicionalmente requiere insumos, infraestructura, mano de obra, entonces es mejor contratar. Dado que los ofertantes no cumplieron con todos los requisitos de la licitación, el proceso quedó desierto en el mes de diciembre. Sin embargo, la Secretaría de Salud hizo un estudio de mercado para conocer los precios actuales de estas pruebas y con ellos lanzará nuevamente el concurso en los próximos días. Estamos nada más esperando de parte de Quito Nesto el ok con los términos de referencia y el informe de necesidad, que son nuestros habilitantes que necesitamos. El segundo proceso servirá para la compra de 10,000 pruebas de detección de antígenos. Estas captan las proteínas del virus, a diferencia de las PCR que actúan sobre el material genético, pero su efectividad es prácticamente similar. La decisión de optar por ellas se fundamenta en varias razones. Porque son pruebas más baratas, que te dan resultados en 15 minutos y que además superan este gran problema que tenemos los países como los nuestros, que es no tener infraestructura de laboratorio y personal capacitado y energía eléctrica, etcétera. Entonces, ahí en situ te da el resultado. Clever Sáenz, especialista en laboratorio y patología, concuerda con estas ventajas. Sin embargo, precisa que existen indicaciones claras sobre su uso. Las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para el empleo de esta prueba están reservadas exclusivamente para pacientes que tienen síntomas de menos de 7 días y solamente en condiciones de brote, o sea, cuando existe una gran probabilidad de encontrar población enferma, se puede usar en poblaciones sin síntomas. Por ello, señala que para la estrategia municipal dentro del control de la pandemia son ideales, no así para tamizar poblaciones asintomáticas en las que se presume que la prevalencia es muy baja. Aeropuertos no es una buena estrategia para tamizar bancos de sangre. Su sensibilidad baja muchísimo, baja tanto como al 50%, 40%. Según el cronograma que maneja la Secretaría de Salud, la adjudicación para estos 2 procesos se concretaría en el mes de marzo, con una inversión de $2 millones. La aspiración es aplicar al menos 1,000 pruebas diarias. Vanessa Hervás, Ecuador TV.
El Hospital Quito Sur se encuentra al límite en su capacidad hospitalaria. Se adecuó su infraestructura para disponer de más espacios para la hospitalización de pacientes con COVID. Además, en esta casa de salud utilizan por primera vez las carpas para hospitalización de pacientes leves. El coordinador de vigilancia epidemiológica indicó que actualmente tienen 321 pacientes hospitalizados y 51 personas en lista de espera para un espacio en cuidados intensivos. Estamos hablando que en los meses de noviembre y diciembre del año pasado estábamos teniendo una media de 100 pacientes y al momento estamos con una media de 170 pacientes día, aumentando también 3 áreas de cuidados intermedios en espera de una apertura de una nueva área de cuidados intensivos debido a la propia lista de espera que tenemos. Es decir, hemos aumentado alrededor de 528 puestos de atención total a nivel hospitalario, una extensión de más del 70% de la capacidad hospitalaria fundada e instalada en un principio. En promedio la estancia hospitalaria va desde 7 días hasta 8 días, más o menos, y en unidad de cuidados intensivas sí que llevamos a una media de 17,8 días, pero con una estancia hospitalaria que supera los 20 días. Temas electorales. La candidata Caterine Mata, binomio presidencial de Giovanni Andrade de Unión Ecuatoriana, renunció a su cargo y lo hizo a través de redes sociales. Según ella, por serias discrepancias con Andrade, aunque el Código de la Democracia no lo contempla y no tiene prevista esa situación jurídica, es incierta. A tan solo 17 días de las elecciones, la candidata a la vicepresidencia de Unión Ecuatoriana, Caterine Mata, hizo pública su decisión de apartarse del binomio que conformaba con Giovanni Andrade. Dice que desacuerdos con el candidato le impiden mantenerse en la lid electoral. Hoy tomamos una decisión a la que le pedimos perdón al Ecuador, pero es importante tomarla en estos momentos. Pero es tarde para echarse atrás. El Código de la Democracia no contempla esta figura. Es más, el artículo 108 de la misma norma es claro. Las candidaturas a cargo de elección popular, una vez calificadas e inscritas, son irrenunciables. En el proceso electoral no hay consecuencia alguna. Obviamente las papeletas va a incorporar el nombre de ella y su fotografía. En una carta pública, Mata argumenta que a su salida se suma una serie de situaciones vergonzosas que han identificado a Giovanni Andrade. La más reciente es tal vez esta, en el marco del debate organizado por el CNE. Nosotros pensamos que fui de pronto puesto escolpolamina, alguna droga, en un café que me sirvieron ahí. El candidato Andrade hoy se queda sin candidata a la vicepresidencia y sin partido político, pues en diciembre del año pasado Unión Ecuatoriana le retiró el respaldo debido a que su plan de trabajo sería una copia de Wikipedia. El plagio del 61% del plan de trabajo presentado por Giovanni Andrade. Se puede ver claramente que quien amenaza y quien dice es quien sube el plan de gobierno copiado. En el Instituto Geográfico ya se imprime la papeleta con este binomio. Karen Aro, TC Televisión. El Consejo Nacional Electoral todavía no se ha pronunciado sobre la ampliación del horario de la jornada democrática el próximo 7 de febrero. El consejero Luis Verde Soto envió una carta a la presidenta Diana Tamaín solicitando la eliminación del requisito de prueba PCR para los observadores y miembros de las juntas receptoras del voto. Esto mientras que los vocales le dieron al movimiento Justicia Social 24 horas para que inscriba a los candidatos a parlamentarios andinos. Restan 16 días para que los ecuatorianos acudan a las urnas y aún faltan respuestas a temas que todavía no se han analizado en el seno del Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos, la definición del horario de las elecciones. Lo que te dice, usted sí puede decidir dentro de las prioridades nacionales, sí puede decidir ampliar y flexibilizar algunos de los temas que están tratados en algunas de las normas. Verde Soto está de acuerdo con un posible incremento de horas para evitar las aglomeraciones y con ello el riesgo de una propagación mayor del virus. Lo que hay que garantizar es el derecho a la salud de la gente. Y una cosa es votar en 10 horas, otra es votar en 11 y otra es votar en 12. Y más aún cuando esto no ocasiona un solo dólar más de gasto. Otro tema sin respuesta involucra incluso al Ministerio de Salud. Se refiere a un informe de las zonas con mayores tasas de contagio. El Ministerio de Salud establezca la línea roja donde debe prohibirse campañas y elecciones por haber superado una tasa de infección, por haber superado condiciones de salubridad
en las cuales no puedan realizarse las elecciones. El consejero además envió una carta a la presidenta Diana Tamaín en la que muestra su preocupación sobre el requerimiento de pruebas PCR para los observadores nacionales y los miembros de las juntas receptoras del voto. Elecciones bien organizadas con tasa de contagio, no es necesario que se creen condiciones que puedan dañar ese proceso electoral. Entre ellas, por ejemplo, poner el requisito de 270,000 pruebas COVID que deben realizarse los chicos integrantes de las mesas electorales en el sistema de salud oficial. Primero porque no es posible pedirle que lo hagan de modo público, dado sus costos. ¿Cree que es necesario que se eliminen estos dos requerimientos? Entonces estamos hablando en la práctica de 540,000 pruebas que deban realizarse en los momentos anteriores a la elección, que me parece bastante difícil, dadas las capacidades de organización del país. Más difícil me parece todavía de que se ponga de que estas segundas pruebas serán de carácter privado. Esto sí genera un problema respecto a la libertad de información y a la libertad de observación. Mientras que en la última sesión el Pleno del CNE acató la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y le otorgó un plazo de 24 horas al Movimiento Justicia Social para la inscripción y aceptación de candidatos a parlamentarios andinos. Otorga el plazo de un día para la inscripción de los candidatos a la dignidad de parlamentarios andinos de la organización política Justicia Social, con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento del calendario electoral. Para que las candidaturas puedan estar en firme, deben cumplir con los plazos y recursos establecidos en el Código de la Democracia. El cierre de la papeleta de parlamentarios andinos ha generado un retraso. Hace 16 días inició la impresión de boletas en el Instituto Geográfico Militar y ese proceso sigue en cero. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 6 de la mañana, 22 minutos. En otro tema, con más de 30 años de servicio en la carrera judicial, la doctora Paulina Aguirre dejó la toga de magistrada del Alto Tribunal y se despidió de sus colegas y colaboradores luego de casi 3 años al frente de la Corte Nacional. Se espera que sea reemplazada entre los demás jueces. Tras 32 años de carrera judicial y 3 años de convertirse en la primera mujer presidenta de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador, la doctora Paulina Aguirre se despidió de este cargo. Me voy satisfecha con el deber cumplido. Por lo pronto, quien asumirá sus funciones como presidente subrogante es el magistrado José Swing. De conducir el proceso de transición hasta la incorporación de los nuevos jueces que serán designados luego del proceso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Solo con la incorporación de los nuevos magistrados se podrá designar de forma definitiva al nuevo titular de la Corte Nacional de Justicia. Porque para instalar la sesión de pleno tiene que haber un quórum de por lo menos 12 jueces titulares. La ley manda que sea la primera quincena del periodo. El periodo se inicia el 26 de este mes. Estas declaraciones se las efectuó en la rendición de cuentas de los 3 años de gestión de la doctora Paulina Aguirre, donde se destacó que en este periodo se han resuelto 6.964 causas. Y conforme lo indica la ley humanitaria, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entregó 102 nombramientos definitivos a profesionales de la salud del Hospital General del IES Quito Sur que trabajaron en primera línea durante la emergencia sanitaria. Que estos nombramientos son un reconocimiento a la labor de mucha gente que puso el pecho a las balas. Así expresó Jorge Guatet, presidente del directorio del IES, al trabajo de miles de médicos y trabajadores de la salud durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria. Porque en el caso del IES, así como tuvimos médicos que no importó su situación o su especialidad, decidió atender y salvar vidas, también tuvimos médicos que tomaron una decisión de no hacerlo. Se entregaron 102 nombramientos definitivos que comprenden 40 personas de enfermería, 51 médicos en funciones hospitalarias en varias áreas, 3 especialistas en neumología, 3 especialistas en emergencias y desastres y 5 especialistas en cuidados intensivos. Seguir luchando día a día por la vida de cada persona que viene en busca de nuestros servicios. Hasta hoy, debo mencionar, nadie se ha quedado sin atención y así seguiremos trabajando.
Esta es la segunda entrega de nombramientos que realiza el IES a los profesionales de la salud. El primero se lo llevó a cabo en el Hospital General Los Ceibos, otra casa de salud centinela. 100% de su infraestructura, de su personal, de sus camas, estuvo destinado a tratar COVID. Entregar nombramientos en hospitales como este, Los Ceibos, y el Hospital de Cuenca, José Carrasco, no debería ser ninguna ciencia. Simplemente ver quiénes estuvieron y entregarles el nombramiento. Así lo dice la ley y esa es nuestra voluntad. Quienes reciben hoy los nombramientos son un grupo de hombres y mujeres que batallaron todos los días frente a un virus del que poco o nada se conocía y que su lucha aún no ha terminado. Muchos de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos no son solo pacientes, son padres, hermanos, hijos o esposos, que tienen detrás a una familia que los espera ansiosos que se reintegren a su familia. El trabajo extenuante, las malas noches, el esfuerzo que vive el personal de salud, el miedo a infectarse, queda totalmente compensado cuando vemos reintegrarse a este miembro de la familia ausente. Especialmente este día me siento, no sé, un rato como tranquilo. No se ha descansado desde el día de la pandemia, de domingo a domingo. Ha sido un poco difícil. Compañeros hemos visto que salen ya sin poder ni siquiera caminar, ya con ganas de dormir y sin embargo les toca seguir. Y no es en este momento no es por el sueldo, sino es más por la satisfacción. Hasta finales de enero se cumplirá con la entrega de 1.110 nombramientos a nivel nacional, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Ana María Suárez, Ecuador TV. Le contábamos que en Guayaquil se instalaron las brigadas de activación de la licencia digital a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones. Varios transportistas accedieron al documento. La licencia digital es parte de la política de simplificación de trámites del Gobierno Nacional que facilita en este caso a conductores y entes de control del tránsito de todo el país. Esta es la tercera brigada de activación de la licencia digital. En esta ocasión se desarrolló en Guayaquil y un gran número de transportistas pudo activar sus documentos. Nos beneficia a todas las personas que somos conductores, tanto interprovinciales como en las calles particularmente, ya que podemos acceder a nuestra licencia, a nuestros datos. Cualquier personal de la Agencia Nacional, de los vigilantes, puede acceder hacia nuestros datos mediante el simple hecho de tener nuestro teléfono inteligente y con el código QR y el PIN que nos facilita la aplicación. Los usuarios desde sus teléfonos celulares pudieron descargar la licencia digital a través de la aplicación gov.es. A su vez, los policías o los agentes de tránsito podrán validar inmediatamente desde sus respectivos teléfonos todos los datos que les presenten los usuarios. Menor riesgo de contagio al no tener contacto directo con el agente que nos solicite nuestro documento de identidad y que avaliza que podemos conducir un vehículo. Para obtener este documento, el usuario debe ingresar a la App Gallery, Play Store o App Store y buscar gov.es. Descargar, instalar y registrarse en la app mediante videollamada, firma electrónica o presencial, solo una vez. Luego deben iniciar la sesión en la app ingresando en la carpeta ciudadana y escogiendo licencia digital. Y es alentador para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas saber que la política Ecuador Digital rinde sus frutos a través de la expedición de una herramienta tecnológica más como es la licencia digital. Son varios los beneficios de la licencia digital: mayor seguridad, más privacidad porque todos los datos privados están protegidos en gov.es. Hay más ahorro para el Estado, se optimizan los insumos para la licencia física. Disponibilidad 24 horas los 7 días de la semana. Menos preocupaciones, si es que usted olvidó la licencia física, sirve la digital. Hay menos trámites porque ya no necesitará hacer el duplicado de la licencia. Más digitalización. Los entes de control utilizando la lectura del código QR verifican la autenticidad de la licencia digital.
Estos procesos les permiten a ustedes simplificar su vida, al Estado ahorrar muchísimos recursos, a los ciudadanos también ahorrar muchos recursos en desplazamiento, en trámites, en copias, que a veces no son o no suelen ser bastante eficientes, sino más bien son una carga burocrática que nos impide avanzar en procesos más rápidos. Durante el 2021 se han descargado más de 5.200 licencias digitales y se espera un aumento progresivo en los próximos días. Ana María Suárez, Ecuador TV. Documentos en regla, respeto del espacio público y uso de la mascarilla. Estos son los ejes de los operativos interinstitucionales que se realizan en puntos estratégicos de la ciudad de Quito. Para todas estas infracciones están contempladas sanciones económicas. El operativo comenzó muy temprano, a las 6 de la mañana de este jueves en el sector del Tejar, en el centro de Quito, con poco tráfico para que el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito y de la Agencia Metropolitana de Control pudieran darse el tiempo necesario para detener a los vehículos y verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Lo primero, la restricción de movilidad por placas según el esquema Hoy Circula, pero además que los conductores tengan sus documentos habilitantes en regla. La licencia de conducir, la matrícula, en lo que se refiere a la licencia de conducir. Si fue o tiene usted su licencia, su turno y el pago, no tiene ningún inconveniente. En medio de la emergencia sanitaria también es una obligación de los usuarios del transporte público y privado, conductores y pasajeros, portar en todo momento la mascarilla. Gabriela Obando, supervisora de control del municipio, recordó cuáles son las sanciones para la inobservancia de esta disposición. Responde al 25% de un salario básico, que significa $100. Y otro de los objetivos de esta acción interinstitucional fue el hacer respetar el espacio público. Los propietarios de los automotores estacionados en áreas prohibidas deberán pagar una multa del 10% del salario básico unificado. De igual manera, luces no permitidas, revisamos que no tengan vidrios polarizados. Según las autoridades, con estas activaciones se busca precautelar la salud y la seguridad de los habitantes. Por ello, más operativos se realizarán en diferentes zonas de la ciudad, sobre todo en aquellas conflictivas por la alta incidencia de aglomeraciones. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 6 de la mañana con 32 minutos, ya lo sabe, evítese multas y sanciones, pero sobre todo esto es por el bien de los capitalinos y en general de los habitantes del país. Use su mascarilla y lleve siempre sus documentos en regla. Momento de hacer una pausa aquí en Telediario, la primera de este espacio, pero al regresar nuestro compañero Arturo Barriga nos cuenta qué pasa en el mundo del deporte. Ya viene el segmento fanático.